Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes y es martes de Periodismo Hoy a través de las señales de Radio Educación y como siempre me da gusto saludarles. Yo soy Andrés Solís y acompañado al otro lado del ciberespacio mi queridísima colega, mi amiga y compañera Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, Andrés, encantada de saludarte y de festejar, ¿por qué no?, este programa de Periodismo Hoy, que es el programa número 50. Además que este fin de semana festejamos el Día Mundial de la Radio, así que te mando un abrazote y un abrazote también para todas y todos aquellos colegas que trabajamos en este medio. Sin duda, el medio que sigue siendo el más influyente en el mundo, el que tiene mayor penetración, el que sigue llegando a todas partes, con todo y que digan que Internet está en todos lados. La verdad es que más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, pero sí tiene acceso a la radio y por eso sigue siendo un gran medio. ¿Tú te acuerdas, Alexia, cuándo fue la primera vez que escuchaste las ondas hertzianas? Sí, claro que sí, y ahí fue donde me enamoré de la radio. Había un programa que se transmitía en Zacatecas, si mal no recuerdo, en lo que antes se llamaba Estéreo Plata. Era un programa infantil y yo me moría de ganas por ir al estudio de Tano el Gusano. Hacían una especie como de sorteo y llevaban algunas escuelas. En fin, jamás me tocó, pero se volvió un fenómeno mediático tan grande en Zacatecas que emisiones radiofónicas luego se convirtieron en obras de teatro y después en libros. Total que hasta en CDs, y todavía tengo por ahí mis discos de Tano el Gusano. Ese fue mi primer acercamiento con la radio. Pues mira, yo te cuento, yo la verdad es que he sido radioescucha de toda la vida, también escuchaba programas infantiles. Paradójicamente, cuando la radio privada tenía espacios infantiles, ahora ya desaparecidos tristemente en el ámbito de la radiodifusión privada, pero por fortuna en la radio pública sigue habiendo. Y bueno, pues desde la universidad y hasta la fecha, pues he estado en diferentes cabinas, tanto de la radio pública como de la radio privada, haciendo periodismo, por supuesto, pero también haciendo producción, haciendo locución, y por eso la radio sigue siendo una de mis grandes pasiones. Pero bueno, un abrazo muy fraterno a toda la gente de la radio, pero más importante, Ale, creo que se lo merecen las personas que escuchan radio, porque si no hubiera alguien al otro lado de una bocina, pues no tendría caso que estuviéramos transmitiendo. Sin duda, Andrés, sin audiencias no hay medios. Y pues hoy vamos a hablar justamente de una manera en la que podemos matar a dos pájaros de un tiro. Por un lado, tener medios sostenibles, con mejores sueldos, y por el otro lado, además, medios que respondan a las necesidades de las audiencias. Hoy vamos a hablar de la prensa no lucrativa. Suena como un sueño dorado, pero no se ve tan difícil si lo vamos desmenuzando y lo vamos explicando. Este es un concepto que, si bien parece reciente, además, fue originalmente planteado por Miguel Ángel Granados Chapa por allá de los años 80. Se trata de pues un nuevo modelo económico que permitiría a microempresas o también asociaciones de periodistas independientes generar sus propios recursos, ser sostenibles, tener, como ya lo decíamos, sueldos decorosos y subsistir como medios, pero, ojo, sin generar riqueza. Se trata de democratizar la información. Y pues evidentemente el fin no es que quienes entren en este modelo se vuelvan millonarios de un día para otro o que utilicen la noticia, la información como moneda de cambio, como mera mercancía. Este planteamiento contempla créditos públicos del presupuesto para quienes entren en esta categoría y pues además de otros esquemas de beneficios fiscales. Pero por supuesto que para que esto sea posible, primero habría que crear esta figura jurídica, cambiar las leyes, además pues de entender que probablemente habrá quienes quieran agandallarse bajo este nuevo modelo, este esquema que se está discutiendo, como tú bien lo dices, desde hace varios años entre periodistas, y sobre esto vamos a platicar con Rogelio Hernández López, periodista y defensor de los derechos de periodistas,
quien ha retomado afortunadamente esta propuesta. Así es, Andrés, pero ¿qué te parece si antes de todo esto, pues vamos a escuchar Periotips, una sección que prepara Graciela Ramírez y que hoy nos habla de la publicidad en Internet? Periotips. El descubrimiento de las formas en que se maneja la publicidad en Internet ha despertado asombro y enojo entre los usuarios de redes sociales y plataformas digitales que ignoraban cómo hacen estas para financiarse cuando aparentemente todo lo ofrecen gratis. Si bien Internet inició con la filosofía de su creador Tim Berners-Lee de dar acceso gratuito y universal a esta tecnología, era cosa de tiempo que los emprendimientos de comunicación en Internet encontraran las formas de obtener recursos para sostenerse y para hacer negocio. En los primeros tiempos, privó el desconcierto en los periódicos y canales de radio y televisión cuando los públicos fueron migrando a las plataformas digitales sin que la publicidad encontrara las nuevas oportunidades que la web podía ofrecerles. El primer ejemplo de publicidad por Internet se dio a través del correo electrónico, lo cual se expandió rápidamente hasta que surgieron políticas en favor de los usuarios regulando el llamado spam o correo no deseado. Hoy en día, mucha de esa publicidad por correo electrónico es desviada a una carpeta destinada a evitar el molesto bombardeo en los buzones de entrada y se obliga al remitente a ofrecer una opción para que el usuario manifieste su desacuerdo en seguir recibiendo la publicidad que no desea. En los años 90, la publicidad en Internet encontró la forma de obtener ganancias a través de banners o banderas que colgaban en las páginas web para que los visitantes pudieran ver publicidad de marcas asociadas y dirigirse a las páginas de los patrocinadores con solo hacer clic sobre la imagen estática que pronto evolucionó a tener animación y video. Posteriormente se extendió la estrategia de la publicidad por visualización, la cual consiste en hacer visibles anuncios gráficos a usuarios de acuerdo a su perfil de consumo. Para ello se utilizan las llamadas cookies, que son capaces de rastrear la navegación de cada persona, su ubicación, rango de edad, sexo, gustos y otros datos que permiten tener un perfil para personalizar la publicidad a cada usuario. Se dice que cuando algo es gratis es porque el producto eres tú. Esto resulta muy cierto en el caso de los medios de comunicación. En el modelo de la televisión abierta que se ofrece gratuitamente, pareciera que el negocio consiste en vender tiempos a los anunciantes. Sin embargo, en realidad lo que venden es a las audiencias, ya que los anunciantes no comprarían nada si no tuvieran la certeza de que hay gente viendo la televisión. En Internet pasa lo mismo. Los anunciantes compran la atención del público que navega por la red. Los datos de cada usuario son recopilados para hacerles llegar la publicidad más apegada a su comportamiento, sus acciones e intereses. Las plataformas digitales y redes sociales como Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y muchas más venden la información de sus usuarios a los anunciantes y agencias de publicidad, ofreciéndoles el perfil que están buscando para vender sus productos. Estos datos personales de los usuarios son vendidos también en muchos casos a terceros interesados en estas bases de datos de potenciales consumidores. Este manejo de la información que generamos los cibernautas está establecido en los contratos que aceptamos al suscribirnos a algún servicio digital de información. Estos largos textos con letra chiquita que casi nadie lee y aceptamos automáticamente. Hoy, la publicidad digital cuenta con herramientas de medición avanzadas que permiten encontrar de una manera más fácil, barata y eficiente al público deseado. Así que no debemos sorprendernos de que la licuadora o el par de zapatos que estuvimos buscando en Internet se nos aparezcan y nos persigan durante días cada vez que abrimos alguna página o entramos a nuestras redes sociales. La cantidad de publicidad que aparece ante nuestros ojos al intentar leer un artículo o buscar una información llega a ser tanta en estos días que resulta molesta e incluso impide que podamos concentrarnos en la lectura. Como usuarios de Internet, deberemos exigir una regulación de la publicidad en este medio para defender nuestros derechos como audiencias y como consumidores.
Continuamos aquí en Periodismo Hoy. Qué bueno que nos acompañan y por favor comuníquense hoy con un par de preguntas, además de, por supuesto, la inminente participación en nuestra sección de Periodismo en Persona. Pero yo sí quisiera que nuestra audiencia nos recordara cuál fue el momento que más le ha dejado este tema de la radio en ocasión del Día Internacional de la Radio. ¿Qué es lo que más recuerda de la radio, de la compañía de la radio? Y por supuesto, déjenos todos sus comentarios, sus sugerencias de temas a través de nuestras líneas de comunicación. Siguen siendo virtuales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy Radio y en Twitter como @hoyperiodismo. También para que, por supuesto, nos digan qué les parece esta sección de Periotips que cada martes nos da Graciela Ramírez para aprender un poquito más sobre estos temas del periodismo. Y sugieran los temas, por favor, ahí díganos de qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría que habláramos, de qué les gustaría que abriéramos el debate. Y vamos ahora, si les parece, justamente con los comentarios que recibimos en torno al programa de la semana pasada, que hablamos de la Semana de Periodismo Hidalgo 2021, y Edith Noriega Carmona nos dice: excelente entrevista, porfa, denle seguimiento a este tema. Y claro que sí, porque este evento se va a realizar en los próximos días y vamos a estar muy pendientes de ello y vamos a seguir hablando, porque los temas que allí se van a abordar pues nos dan para mucho debate. De hecho, uno de los temas de la Semana del Periodismo Hidalgo 2021 es este de prensa no lucrativa. Así es, y también Jesús González Castañeda respondió acertadamente la trivia de Periodismo en Persona y dice: el caricaturista mexicano nacido en Aguascalientes en 1852 fue José Guadalupe Posadas, más conocido por sus dibujos de calaveras como la Catrina, o más bien la calavera garbancera. Lorenzo Sánchez nos dice: hola, buenas tardes, el gran caricaturista y grabador fue José Guadalupe Posada. Así es, muchas felicidades a todas las personas que acertaron. Lorenzo Sánchez también nos dice: gracias por la información, gracias por el programa, abrazo fuerte y sincero. Y va de vuelta, Lorenzo. Y por cierto, Juan Antonio Vázquez dice, ya ven que cada semana compartimos en redes sociodigitales una imagen de nuestro personaje de Periodismo en Persona, y Juan Antonio Vázquez nos dicen: oigan, el de la foto de las pistas es José Clemente Orozco. ¿Qué fue lo que pasó, mi querida Alexia? Porque, digo, yo no tengo dudas de que la imagen era la correcta. Pues por ahí hubo un desfase de imágenes, teníamos dos versiones de las imágenes y por ahí pusieron el equipo de redes sociales que asiste a la producción, por ahí pusieron la que no era, pero ya estamos trabajando en ello y pues vamos a mejorar los protocolos para que esto fluya como debe de ser. Pero lo bonito de este asunto, hay que verle el lado positivo, es que tenemos audiencias que siempre están muy atentas y que siempre están al pendiente y listas para señalar cuando algo pues no está bien, y eso nos encanta y de verdad se los agradecemos. Y que además es la magia de la radio en tiempo real, a pesar de que de repente hemos grabado el programa, pues los tiempos en la transmisión en vivo pues nos van consumiendo, porque estas imágenes las compartimos, sí, en tiempo real, mientras el programa está al aire. Y por cierto, hablando de temporalidad, recuerden que si quieren volver a escuchar cualquier emisión de Periodismo Hoy, pueden disponer de las emisiones completas en nuestra sección de podcast en la página www.e-medioradio.edu.mx, o también descargarlo en la sección de podcast de la aplicación de los teléfonos inteligentes que van adornados con una manzanita mordida en la parte posterior. ¿Qué te parece, Andrés? Sí, ahora justamente vamos a dar las primeras pistas de la sección de Periodismo en Persona del día de hoy. Se trata de un periodista que tuvo la ocurrencia de hacer un noticiario radiofónico que durara 1 hora. En esos tiempos, estamos hablando de 1974, esto parecía una locura, puesto que tanto audiencias como estaciones de radio acostumbraban escuchar y dar las noticias en pequeños cortes, nada más. Los cortes de la hora famosísimos que me tocaron a mí en 2 momentos de mi trayectoria periodística en la radio. Pero bueno, la idea tuvo tanto éxito que en los años siguientes, para 1979, el espacio noticioso pasó de 1 hora de duración a 3 larguísimas horas, y esto ayudó
a democratizar la información, rompiendo así el monopolio informativo que en ese entonces tenía Jacobo Zabludovsky desde la televisión. Y si ya seguramente saben de quién se trata, de este periodista que fue durante 30 años uno de los periodistas más influyentes de este país, bueno, pues comuníquense a nuestras redes sociodigitales. Recuerden, en Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Hoy tenemos aquí una conversación a distancia con alguien que ya ha estado en este programa anteriormente, que es Rogelio Hernández López, periodista autodidacta, como se define, desde 1977, y que además de que ha recibido 2 veces el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas, pues es un reconocidísimo defensor de los derechos de periodistas y escribe cada semana una columna muy interesante sobre temas de periodistas que se llama Miradas de Reportero, que se publica por lo menos en una veintena de medios en todo el país. Mi querido Rogelio, como siempre, un gusto saludarte y un privilegio que estés nuevamente aquí en Periodismo Hoy, en Radio Educación. Igualmente los saludo con gusto, Alexia y Andrés. Pues Rogelio, para comenzar la charla del día de hoy, ¿qué te parece si nos cuentas a qué se refiere o nos desglosas este término de prensa no lucrativa? Sí, mira, es a propósito de que en Hidalgo los colegas de distintas empresas organizaron por 4º año consecutivo la Semana del Periodismo y hicieron un muy buen programa que va a ser del día 22 al día 26 de febrero, de lunes a viernes, con varias intervenciones, con 16 participantes, por mañana y tarde, y nos invitaron a Andrés, justamente, a Gerardo Albarrán de Alba y a mí, a desarrollar el tema ahí con los colegas de las empresas de prensa pequeñas no lucrativas, y porque esto es un fenómeno que seguramente ya muchos escuchas se dieron cuenta. El fenómeno consiste en que las crisis que ya venían en la prensa, en el periodismo en general en el mundo y en particular en México, las crisis financieras, crisis de modelo de negocios y luego agudizadas todas ellas por la pandemia, han hecho que demasiados periodistas profesionales se hayan quedado sin empleos fijos o que se hayan lanzado al medio ambiente de los llamados freelance, que yo siempre he dicho que ser freelance es un poco eufemismo de subempleado. Y a veces, es una manera elegante de decir periodista desempleado, ¿no? Sí, así es. Entonces, lo que ocurre es que son miles. En México yo pude hacer un ejercicio hace como 4 años de cuántas empresas pequeñas o cuántas páginas web o cuántos sitios digitales había de periodistas que estaban en problemas financieros o con ganas de independizarse, y hace como 4 años me resultaban algo así como 2,500 pequeñas iniciativas de este tipo. Conforme avanzaron las crisis de las que hablo, yo calculo que han de ser arriba de 4,000 agrupamientos de periodistas profesionales, insisto con la palabra porque no introduzco aquí a los comentaristas libres que deambulan por ahí con ofensas y con comentarios demasiado audaces sin sustento, llamados youtubers. El asunto es que en esta crisis viene con la necesidad de que se reconozca, se haga institucional este sujeto económico de empleo para miles de periodistas, se haga institucional, es decir, que lo reconozcan las leyes, que lo reconozcan en el mercado como pequeñas empresas. Y la propuesta nuestra de que sean no lucrativas es que estos agrupamientos no podrán reproducir el modelo de empresa donde alguno era dueño o varios eran dueños y acumulaban ganancias espeluznantes, como ocurre con los grandes corporativos que conocemos. Seguramente los escuchas
entienden bien cuando decimos de grandes corporativos, que son los que se llevan todo el pastel publicitario o las 2/3 partes o las 3/4 partes del pastel publicitario, es decir, de los anuncios comerciales, de los públicos, la agenda también de información, y por supuesto es en detrimento de los pequeños. Los corporativos, ya sabemos, son los de las televisoras, las 4 o 5 cadenas grandes que ya tenemos en México: Televisa, TV Azteca, Milenios, que es Multimedios, Estrella de Oro, Excelsior con Imagen TV, y otras, igual corporativos en radio como Radio Fórmula y demás. Esos corporativos no tienen problema, pero sí ellos son los que han provocado en buena parte el desempleo, porque tan solo entre lo que llevábamos de 2017 y 18 desemplearon a cerca de 2.500 periodistas profesionales en todas las áreas. Entonces, ese fenómeno pues es el que tiene que reconocerse, porque necesitamos que se estabilice un mercado laboral nuevo con un servicio informativo a la población con menos compromisos comerciales. Para que pudiera ser no lucrativo, hay 2 ideas básicas. La primera es que en caso de generar ganancias, utilidades, estas sean reinvertidas, como son en la mayoría de las pequeñas empresas, sean reinvertidas en la empresa, pero que también la otra condición es que para poder ser no lucrativos tienen que ofrecer servicios altamente profesionales y supervisados, es decir, deben manejarse aparte de cumplir las normas legales, con códigos de ética. Esta es la idea básica, Alexia, acerca de lo que sería una empresa no lucrativa de periodismo, obviamente ofreciendo servicios informativos, y también en el parámetro de las microempresas, que es el régimen legal que hay tanto para empresas industriales como comerciales, que las microempresas es de 1 persona a 20 personas máximo. Las pequeñas empresas son de 20 a 50 personas, y luego la demás ya es otra forma de reconocer a las empresas. Entonces, microempresas de periodistas de 1 a 20 personas con servicio informativo no comprometido comercialmente, además con códigos de ética que no solo los anuncien, sino que acepten ser revisados, ser monitoreados por organismos de pares o por organismos académicos acreditados, ¿no? Esta es la idea. Oye, Rogelio, en esto que hemos estado platicando ya desde hace algún tiempo sobre la prensa no lucrativa, nos hemos encontrado con varios colegas que siempre nos preguntan lo mismo hoy, pero ¿cómo quieren que no gane yo dinero? Porque como que ese es su concepto de lo no lucrativo. ¿Podrías abundar un poquito más en esta parte de que no es que no se trate que no ganen dinero, sino que el modelo de negocio sea orientado a otros fines, donde la información no sea sinónimo de mercancía? Que sea sostenible, ¿no? Así es. Miren, el problema es de estructura mental también, porque fueron demasiados años en México desde que la información comenzó a ser una mercancía. Estamos hablando de principios del siglo XX, comenzó a ser una mercancía. El arquetipo que se armó fue que el propietario de un medio se iba a ser millonario, y sí, muchos se hicieron. Luego hubo estamentos medios que también ganaron mucho dinero y que aún persisten en México. Yo tengo en la cabeza, por ejemplo, al grupo de los Cantón Cetina de Tabasco, que empezaron con medios modestos, pero con esa fórmula de que se quedaban con las utilidades, explotaban a sus trabajadores como suelen hacerse en los temas comerciales, pues crearon un mini emporio. Es decir, no son como las grandes corporativos, pero sí tienen 4 o 5 publicaciones, tienen grandes instalaciones, ahora los combinan con estaciones de radio locales, etcétera, etcétera. Entonces ese arquetipo se le quedó a la mayoría de los colegas en la cabeza y suponen ilusamente que abriendo un sitio web ya podían empezar a generar utilidades que les dieran para hacer viajes internacionales y traer grandes carros y demás. Mala suposición, mucha ingenuidad, porque no entendieron que el periodismo, mucho más ahora, necesita
reconvertirse y regresar al servicio social original que tenía, que es el de informar a la gente con precisión y con oportunidad. Yo creo que hay demasiados colegas que están en eso y sé casos patéticos de colegas que abrieron su sitio el año pasado, digamos en enero de 2020, y van a presionar a los políticos, sobre todo a los políticos. Pocos van a empresas acreditadas, van a presionar a los políticos diciendo, mira, mi muro o mi página se ve en Italia, se ve en Rumanía, se ve en Chile. Pues claro que se ve porque así son las redes sociales y si consiguen amistades por allá, que digan que yo lo estoy viendo, suponen o mal. bots. Sí, suponen mal porque además ya no son las formas de medir ahora la presencia de las informaciones, ¿no? Ahora hay otros modos. Entonces sí, Andrés, tenemos ese problemón con muchos colegas, pero además lo curioso del caso, insisto, si hay más de 4,000 intentos de crear medios, algunos ya están resultando exitosos, y para buena fortuna, a propósito de que anunciamos este foro y a propósito que dediqué una columna a cómo sería el perfil de la prensa no lucrativa, un colega de Torreón tiene un medio que se llama Entre Nos Universitarios, algo así, que es a partir de la universidad, pero es una empresa pequeña que no tiene más de 7 personas y tiene una recepción con lecturas, interacciones y con alcance bien probado, superior al mejor diario de Coahuila, y con una ventaja. La ventaja es que tiene un salario bastante decoroso el director, que los operadores en máquina y en procesamiento, los editores y demás, tienen salarios bastante más decorosos que los que ganaban en empresas grandes y logran también pagarles a algunos de sus colaboradores eventuales. Bueno, en mi caso no me paga porque yo les pedí que no lo hicieran porque es una empresa pequeña con información de carácter universitario, pero así como ese ejemplo, hay otros, el que siempre ponemos es de otros colegas de Hidalgo, que también son periodistas profesionales, un ex corresponsal de La Jornada, un ex corresponsal del Financiero, decidieron hace mucho fundar su pequeña empresa, todavía no era digital, empezaron con una manteleta informativa todas las mañanas para todos los restaurantes y lugares donde se pudiera consumir con información. Después siguieron con un diario, siguieron con el diario digital, fundaron una revista semanal impresa y digital, tienen ahora 3 portales y entre los dos no tienen más de 24 personas y les pagan por lo menos el salario mínimo profesional con las prestaciones de ley que deben tener sus empleados. Este es un caso de empresa no lucrativa. Característica en los dos casos, la información que manejan es hiperlocal, es información que necesita la gente, que no tienen las grandes empresas, que no tienen los grandes medios, que no tienen las empresas, ni siquiera los medios públicos, porque es información, digamos, la vecindad en grande sobre las cosas que ocurren en su entorno inmediato, ¿no? Entonces son buenos ejemplos, pero lo malo es que la mayoría de los colegas que están abriendo o tienen empresas quieren seguir el mismo modelo, incluso de promoción, de ventas no facturadas, de recibir chayote, como decimos nosotros en el argot del periodismo, o a veces hasta de chantajear, y obviamente no le está resultando. Es un mercado todavía que no abre paso, por eso la idea de que hay que meterlo a la legalidad, sacarlo de esa informalidad y que darle seguridad y certeza de empleo y de servicio social de periodismo a la gente. Hacemos como siempre una brevísima pausa en medio de nuestra entrevista para darles más pistas, por supuesto, para ver si ya saben de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona. Se trata
de un periodista radiofónico que, ya decíamos, cambió la manera de hacer y dar noticias a través de este maravilloso medio que es la radio. Sus inicios en este medio, Andrés, fueron en la BBC de Londres y luego retornó a nuestro país para incorporarse a lo que más tarde sería Radio Red y crear su espacio informativo Monitor. Este espacio comenzó con 1 hora de duración. Luego se extendió a 3 y posteriormente también se crearon las ediciones vespertina y nocturna de Monitor. Y si ya seguramente saben de quién se trata, de este periodista que fue durante 30 años uno de los periodistas más influyentes de este país, bueno, pues comuníquense a nuestras redes sociodigitales. Recuerden, en Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. En tanto, vamos a seguir platicando con Rogelio Hernández López sobre la prensa no lucrativa, este modelo que, si se aplicase en nuestro país, sin duda alguna cambiaría el ecosistema mediático. Estamos platicando con el periodista Rogelio Hernández. Él es reportero desde 1977, es especializado en periodismo e investigación, es autor de la columna Miradas de Reportero y nosotros lo consideramos además un defensor de los derechos de las y los periodistas. Y Rogelio, hablabas de quiénes más o menos entrarían dentro de esta categoría de prensa no lucrativa y decías que una de las características es que la información que generen, la información periodística que generen sea hiperlocal. Y en ese sentido me pregunto si también podríamos meter aquí, no sé, a los medios comunitarios. Ya descartabas a los medios públicos por ahí. La primera vez que yo leí sobre la prensa no lucrativa fue un texto que escribiste para la primera edición de la Revista Mexicana de Comunicación, ya alojada por la UAM Coajimalpa, y todavía ahí mencionabas que tal vez podría ser incluso una salida para tener mayor financiamiento en los medios públicos. Pero entonces, ¿quiénes sí, quiénes no entran en esta categoría, aparte de las pequeñas empresas? Mira, Alexia, no hay mucho que elaborar al respecto, porque ya las leyes locales, las prácticas internacionales y muchas leyes en otros países tienen muy claro la economía en los sistemas capitalistas, pues, y mercantiles como los de México. Las pequeñas empresas son el puntal principal del movimiento de las economías, de la contratación de personas, es decir, de personal ocupado, son los principales que dan empleo. Hay mucha normatividad al respecto. La clasificación de pequeña, mediana, grande, y corporativos y hasta monopolios está muy normada, está muy localizada en todo el mundo y en México también. Entonces, en este asunto de lo no lucrativo, ustedes deben saber que hay muchísimas empresas, algunas se llaman fundaciones, algunas se llaman asociaciones civiles, que son de carácter no lucrativo, algunas son organizaciones sociales que ya existen, por citarles algo, UNICEF es una asociación no lucrativa, es decir, que genera ingresos, que genera servicios, que genera sistemas de donaciones y que trabaja y todo el mundo la conocemos. Otra asociación que todos conocemos en México es la Cruz Roja. Son asociaciones no lucrativas. Entonces, el carácter de esto lo da el tipo de actividad que tenga. Y en México también existe, aun cuando la propuesta de Granados Chapa para los medios públicos incluía meterlos en una misma reglamentación, no sobraría que estuvieran ahí para que también se les dieran facultades, las posibilidades de tener ingresos. Pienso en radioeducación, por ejemplo. Si radioeducación pudiera ser caracterizada con un medio de servicio público, es decir, un medio público, pero de carácter no lucrativo, pero con producción propia, podría vender algunos de sus servicios, y no es que ya los vende, pero sin la reglamentación debida. Asesorías, por ejemplo, productos hechos en sus cabinas y en sus estudios para promociones, capacitación, por ejemplo,
prácticas profesionales pagadas, cobradas, incluso cobrarle a las escuelas, a las universidades privadas o públicas para capacitar alumnos en sus especialidades, y eso se pudiera hacer, sería maravilloso incorporarlas, pero ya hay una reglamentación básica para cada uno de los medios públicos. Radio Educación tiene su reglamentación en una área, creo que ahora es la SEP, desmiéntanme si no. En la Secretaría de Cultura. Antes pertenecíamos antes a la SEP. Ahora es la Secretaría de Cultura, pero ya tiene su normatividad ahí. En el caso solamente parece que solamente ahora Notimex es una empresa de servicio público informativo del Estado, no de gobierno, pero también es una empresa que no debería ser lucrativa porque tiene facultades, para cobrar, para tener ingresos también por servicios. Ese podría ser el carácter. A ver un poco el modelo que también tiene el IMER, ¿no? Exacto, el IMER acaba de obtener una especie de grado de autonomía, ¿no? Creo que la Cámara de Diputados hace 2 meses le hizo un reconocimiento a su carácter autónomo. Sí, a finales en diciembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la ley orgánica del IMER para permitirle tener autonomía de gestión y administrativa, y entonces, así como genera contenidos, también puede tener la capacidad de generar sus ingresos. Y en el caso de Radio Educación, no. Por la naturaleza y el perfil de cada emisora, ¿no? Pero déjenme hacer una precisión aquí a la audiencia, y es que en 1999, Editorial Grijalbo publicó un libro que se llama Solo para Periodistas, que escribió precisamente Rogelio Hernández López, donde identifica pues algunas vulnerabilidades profesionales de periodistas y que tienen que ver justamente con esa relación profesional con las empresas, ¿no? Y aquí, bajo este esquema de la prensa no lucrativa, Rogelio, de lo que se trata es precisamente que primero pensemos, si no hay un reconocimiento del periodismo como una actividad de interés público, como estos que mencionas de las instituciones de asistencia privada, la Cruz Roja, entonces por lo menos que se dé este reconocimiento de empresa sin fines de lucro, pero que ofrece un servicio público, ¿no? Así es, justamente la idea. Mira, y con esto redondeo la pregunta que hacía Alexia. Esto debería incluir a los medios públicos con ese mismo carácter para que tengan autonomía para ofrecer servicios que cobre, y con la condición de que no lucre con ellos o que no quiera lucrar con ellos, sino reinvierta en nuevos equipos y capacitación continua de personal. Y sí, esto decía yo que Granado Chapa incorporaba los medios públicos, y creo que todavía es una razón suficiente para que la legislación mercantil, porque son como 5 legislaciones que tienen que ver con esto, tanto la que tenemos que cumplir en Cancillería para registrar asociaciones de servicio, como las que tenemos con Hacienda, las que tenemos con la Secretaría de Comercio, con la Secretaría de Economía, y ahora hasta con de derechos de autor. Son muchas reglamentaciones, y la pretensión es que en lo que es relativo al periodismo se pudieran incorporar ahí el reconocimiento tácito a este tipo de empresas de periodistas, independientemente de que lleven otro tránsito a los medios públicos para registrarlas como empresas con autonomía y no lucrativas. Esta sería una diferenciación mínima. Y también sobre el tipo de servicio, me preguntaba Alexia, como lo hemos concebido y hemos visto los resultados de colegas de los medios que me hacen favor de divulgar mi columna, de 20, 15 son pequeñas empresas, y la mayoría sí se dedican a información hiperlocal, pero hay 3 de ellas que son de información especializada. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un tiempo que la Secretaría de Cultura o el área cultural del gobierno federal daba una especie de una contribución anual para el sostenimiento de empresas de publicaciones de tipo cultural? Yo no sé si esto todavía exista, pero son el mismo carácter que tienen estas pequeñas empresas, que tenían que ser con un máximo de trabajadores, con una oferta informativa especializada,
muy bien hecha, muy bien armada y con mucha transparencia para los públicos, que es lo que no tienen los medios de prensa. No son transparentes la mayoría de ellos, excepto los públicos, por supuesto, pero los medios de prensa no son transparentes y la gente no sabe cuánto ingresan, cuánto gastan, cuánto es del sector público, en qué reinvierten y demás, excepto los que están en la bolsa y no toda la información es general. Entonces, información hiperlocal, información especializada para quitarle también el carácter mercantil a la información de interés público. Por ahí va la cosa. Rogelio, son muchas todavía las preguntas que tenemos. Creo que vamos a tener que hacer una parte 2 o bien darle seguimiento a esta conferencia que van a dar en próximos días en el marco de la Semana del Periodismo Hidalgo 2021. Pero, a ver, me gustaría tocar la parte de, si bien habría beneficios para los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación que estén dentro de esta categoría de prensa no lucrativa, vaya, que puedan obtener ingresos y reinvertir sus utilidades, tener sueldos decorosos, a lo mejor subsidios, créditos, tarifas especiales, no sé, un régimen, exacto, un régimen tributario especial, por ahí ahorrarse alguna parte de los impuestos, pero y la gente y la ciudadanía, vaya, ¿qué beneficios tendríamos como ciudadanos comunes y corrientes, no como periodistas, pero qué beneficios tendrían las audiencias con la aplicación de este modelo de prensa no lucrativa? Pues nada más, pero nada menos que quitarle el carácter de mercancía a la información de interés público. Como ustedes saben, ahora mismo, excepto los temas que introduce diariamente por las mañanas el presidente de la República, la agenda informativa se la llevan los grandes corporativos y todos los demás la siguen. Y esta información casi siempre tiene un carácter mercantil. Lo vamos a ver ahora con los procesos electorales, donde ya se empiezan a promover no solo los candidatos, los partidos, etcétera, etcétera, pero siempre con la intención de que se coloque sus opiniones, su información, y cobran por ello. Es el carácter mercantil. Si lográsemos liberar a la información de ese corsé mercantil, la información fluiría más, mucho más, y la única condición es que lo hagamos profesionalmente, no como ahora vemos en el pandemonium de las redes sociales de opinadores sin límites, ¿no? Yo creo que esa sería la principal ganancia. La segunda creo que es muy importante, de hacer una revaloración del periodismo profesional de servicio social, es decir, de servicio al público, de servicio a la gente que necesita tener información, revalorarlo ante ellos, porque si ustedes tienen a la mente las encuestas que se realizan de aceptación o de confianza ciudadana a los medios, siempre estamos en los lugares de medio para abajo, tanto la televisión como la radio, como la prensa escrita y mucho más las revistas, estamos muy mal vistos por la gente. Entonces, si lográsemos liberar la información y al mismo tiempo acreditar el periodismo profesional, sería una doble ganancia, y sobre todo para los lectores, para los escuchas, los televidentes, que sí saben dónde hay información que es verdaderamente seria, respaldada, sincera, dirían los clásicos, que no va con la malsana intención de llevar la gente a otro lado, sino a informarles. Entonces yo creo que son dos ganancias que sí pudieran obtenerse, y de paso habría otras. Por ejemplo, algo que me preguntaban estos días también unos colegas, si lográsemos el reconocimiento para por lo menos 4,000 de estas pequeñas empresas, estaríamos cumpliendo una vieja idea hasta utópica de las izquierdas mexicanas de democratizar la información, es decir, que no estén estén secuestrada la información por grandes corporativos o por empresas grandes, sino que se liberara así con la información hiperlocal, con información especializada, con periodismo de investigación, y con esto la información sí llegaría a muchos más públicos y dándoles el servicio para su toma de decisiones. Información que le sirva a la gente. Rogelio Hernández López, como siempre, un placer platicar contigo.
Y bueno, pues agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Periodismo Hoy, en la señal de Radio Educación, e invitar a nuestra audiencia que esté pendiente y de que les vamos a compartir la liga para que escuchen a Rogelio y a Gerardo Albarrán en esta charla que vamos a tener allá en la Semana de Periodismo en Hidalgo. Y pues como siempre, mi querido Rogelio, pues las puertas abiertas para ti en este espacio. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rogelio. Bueno, pues no se les olvide, si tienen alguna duda todavía sobre este tema de la prensa no lucrativa, qué es, cómo funciona, pues estará Rogelio Hernández con Gerardo Albarrán platicando sobre este tema en la Semana de Periodismo allá en el estado de Hidalgo, pero también va a estar disponible, por supuesto, nuestro podcast a través de la plataforma de La Manzanita y también en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx, y acuérdense que ese podcast se lo pueden llevar a su casa porque lo pueden descargar en sus teléfonos inteligentes o en sus computadoras. Y ahora sí, finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara justamente Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista, también empresario mexicano, presidente y director del extinto Grupo Monitor. Escuchemos de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a José Gutiérrez Vivó. Hubo una época donde las noticias en radio eran apenas cortes breves cada hora, hasta que un joven periodista pensó en que las audiencias sí estaban preparadas para escuchar más, mucho más. En los tiempos en que las radios musicales daban el brinco enorme, una pequeña emisora familiar apostó por la locura de un reportero que cambió la manera de hacer periodismo radiofónico. Hablamos de José Gutiérrez Vivó. José Elías Gutiérrez Vivó nació en la Ciudad de México el 3 de septiembre de 1949 y desde muy joven tuvo un particular interés por la radio, pues era el medio preferido en su familia. Antes de cumplir 20 años y en pleno caos social por el movimiento estudiantil de 1968, Gutiérrez Vivó se fue a Londres, Inglaterra, para estudiar comunicación. Ahí tuvo el privilegio de trabajar en la British Broadcasting Company, la famosa BBC de Londres, una de las empresas públicas influyentes del mundo y referente internacional de la radio pública de calidad, además de ser efímero corresponsal de Radio 1000. Su breve paso como reportero radiofónico de la BBC le dio a José Elías las herramientas técnicas y la práctica suficiente para decidir retornar a su país natal a seguir haciendo radio. En 1969, el reportero estaba de regreso en México y pese a su entusiasmo, apenas logró colocarse como vendedor de publicidad en una emisora pequeña que transmitía música en inglés, la XEVIP. XEVIP era propiedad de una empresa familiar llamada Radioprogramas de México, que a inicios de los años 70 logró comprar dos frecuencias más, 88.1 de frecuencia modulada y 1110 de amplitud modulada, que en poco tiempo se llamarían Radio Red. El crecimiento de esta empresa de la familia Serna se debió a la evolución de José Gutiérrez Vivó en la radio, ya que en 1974 tuvo una ocurrencia que cambió la forma de hacer noticias en este medio. En ese año, José Elías propuso a la familia Serna hacer un noticiario radiofónico de larga duración, que durara 1 hora, decía, cuando en esos años era una locura. A partir de 1979, Gutiérrez Vivó se convirtió en el conductor del noticiario Monitor de la Mañana, con un formato de 3 horas de duración con entrevistas en vivo, enlaces con periodistas en la calle y un nuevo modelo de informar sobre el tránsito en las calles de la ciudad usando un helicóptero. En poco tiempo, Monitor de Radio Red se convirtió en el programa radiofónico más escuchado de la radio en la capital, llegando incluso a concentrar el 50% del total de la audiencia en sus 2 frecuencias de AM y FM en los años en que el dial tenía 57 emisoras. José Gutiérrez Vivó innovó durante 3 décadas
y se destacó por sentar en la misma mesa a personas de todos los colores y filias políticas, informando con un estilo directo y sin censura, por lo que su credibilidad creció como la espuma. Fue un gran impulsor de las mesas de análisis en la radio. Su éxito lo convirtió en un periodista empresario, pues se hizo de acciones de Radio Red y creó la empresa Grupo Monitor, que tuvo además de radio 2 diarios impresos: el entonces Heraldo de México, que se volvió Diario Monitor, y el Heraldo de Puebla. En los tiempos en que el periodismo era un monolito de una sola visión política y la agenda la imponía Jacobo Zabludovsky en la televisión, el joven visionario José Gutiérrez Vivó vino a revolucionar el periodismo mexicano con un formato que sigue vigente. Si bien las malas decisiones empresariales, los problemas financieros y la acusación por parte del periodista al gobierno del presidente Vicente Fox Quesada por ordenar el bloqueo a sus anunciantes lo obligaron a salir del aire. No obstante, su enorme influencia en la forma de hacer periodismo radiofónico sigue siendo un referente y un modelo a seguir en los últimos 40 años. Pues llegó la triste hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Espero que hayan disfrutado mucho este programa y estas secciones que preparamos con tanto entusiasmo para ustedes. Y por favor, esperamos ahí en redes sociales sus comentarios en torno a la radio, a esos momentos mágicos que han tenido de la mano de este medio de comunicación. Y recuerden que tenemos una cita el próximo martes, pasadita a la 1 de la tarde, para seguir platicando sobre periodismo, sobre los temas que le interesa, cómo hacemos lo que hacemos, y además no olviden que la conversación la continuamos en nuestras redes sociodigitales, en Twitter y en Facebook, donde nos encuentran como Periodismo Hoy o bien @hoyperiodismo. Y como siempre el tiempo se nos ha agotado, pero antes de despedirnos, recuerden un abrazo muy fraterno para todas las audiencias que hacen posible la radio. Mi querida Alexia, como siempre, el placer de acompañarte en este espacio, y también un abrazo muy apretado por ser parte de la radio mexicana. Andrés, va de vuelta, un gusto, ojalá pronto nos podamos ver. Siempre se extraña pues la convivencia con el equipo de producción, y ojalá pronto sea posible. Un abrazo. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción como siempre a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.